La verdad que para mí es un gusto compartir con ustedes este inicio de año, el año 2025, con esta ponencia sobre el proceso de apelación de segunda instancia en el nuevo sistema procesal penal acusatorio. La verdad que es la primera ponencia que voy a realizar durante este año. Aquí estamos ya 8 de enero del año 2025 y para mí, la verdad, me he llenado de mucha satisfacción para poder conversar, platicar, intercambiar puntos de vista a esta institución académica como Juris.p, que es una de las plataformas tecnológicas muy importante y de obligatoria consulta para estudiantes de derecho, profesionales, abogados, señores procuradores, fiscales, jueces, de tal manera que considero que estar en la academia para poder conversar con un público tan exigente como son ustedes, la verdad que me llena de mucha satisfacción. Quiero agradecer al doctor Marcelo Ramírez, a los directivos de esta importante institución, como la doctora Sandra Gutiérrez, por la invitación que nos ha hecho para poder participar, que espero podamos continuar en el transcurso del presente año. Mi agradecimiento a cada uno de ustedes y por supuesto me llena de mucha satisfacción ver a amigos que se encuentran en estos momentos en la plataforma como Edgar Justo, como Juana, Alex Córdoba, a Ronald Chihuala, a Alexander Garro, a Agustín Méndez, a Rolando Jauyayi, Sergio Rodríguez, entre otros profesionales que permanentemente siguen a Jurispe. De tal forma, pues, que, estimados amigos, espero satisfacer las expectativas académicas programadas para el día de hoy y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el íter pedagógico de la presente ponencia. En principio, yo quisiera que esta ponencia sea de carácter horizontal, no sea una magistral conferencia, sino sea una conversación, sea un diálogo con ustedes para poder absolver algunas inquietudes que ustedes puedan tener en lo largo de estos minutos que vamos a estar presentes. Si hubiera alguna pregunta, no hacen sino levantar la mano y yo con todo gusto la voy a absolver la pregunta. Caso contrario, y luego me indican y yo más o menos a las 9 de la noche aproximadamente podemos hacer un stop para los efectos de que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes que el caso requiere, ¿no? Serían 8:30, 9 aproximadamente estaríamos concluyendo para las preguntas correspondientes. Pero si hay una previas o algunas preguntas previas con aquellos estudiantes, abogados que se están sumando a esta plataforma, con mucho gusto estaremos absolviendo cualquier inquietud. ¿Ya? Pues puesto esto, vamos a empezar. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a conversar el día de hoy? Vamos a conversar sobre el recurso impugnativo o los recursos impugnativos presentados en segunda instancia en el sistema procesal penal acusatorio. Es importante participar de este tipo de recursos impugnativos, sí, porque nuestro sistema procesal penal acusatorio, que ya tiene aproximadamente 18 años de vigencia desde lejano, 1 de junio del año 2006, cuando que la cantidad de los recursos impugnatorios o recursos no han variado. Tenemos, por ejemplo, los recursos en general, como por ejemplo, a través de la teoría de la impugnación, que se presentan los recursos como por ejemplo de reposición, de apelación, de casación, recurso de queja o recurso de revisión. Indudablemente, este tipo de recursos nos permiten llevar dentro de la teoría de la impugnación que toda decisión judicial que se pueda realizar en un proceso penal o cualquiera sea la incidencia, sea a través de una resolución, como por ejemplo un auto judicial, o de lo contrario, una resolución que ponga término a un pronunciamiento jurisdiccional definitivo, como es una sentencia, todos son materia de impugnación. Casi todos los recursos, por supuesto, son materia de impugnación. Imaginémonos, estimados amigos, que esta tendencia moderna de la teoría general de la impugnación, nos permite o nos permitiría visualizar qué pasaría si, por ejemplo, nos encontraríamos
frente a una modificatoria del Código Penal o del Código Procesal Penal, para ser más preciso, que de repente mañana tengamos en el diario los órganos jurisdiccionales, no serían materia de impugnación y quedarían firmes con la sola decisión del juez competente que estaría emitiendo esa decisión judicial. Caray, imagínense ese derecho constitucional que tenemos a la doble instancia, que es una garantía procesal de suma relevancia. Caray, ¿cómo nos vendrían, cómo nos caería a toda la comunidad jurídica? ¿Podría existir la garantía de un debido proceso, perdón, y el otorgamiento de tutela jurisdiccional efectiva en un mundo de derecho o en un Estado constitucional de derecho en donde no tendríamos el derecho a recurrir las decisiones judiciales? Caray, sería difícil, ¿no? Sería difícil, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las personas representadas por los magistrados o representadas por los funcionarios públicos que emiten decisiones administrativas o jurisdiccionales o en algunos casos disposiciones fiscales son, digamos, decisiones que son emitidas por seres humanos. Y en consecuencia las personas falibles pueden fallar, se pueden equivocar, puede cambiar, existir lo que se denomina un overruling en el tema de Sidendi. ¿Para qué? Para los efectos de poder mejorar la doctrina jurisprudencial y así poder avanzar frente a nuevos criterios que puede realizarse frente a una toma de decisión relacionada con un tema determinado. Yo creo que ahora, a 21 años, a 24 años, perdón, de esta nueva centuria, yo creo que sería imposible pensar dentro de la comunidad jurídica y del sector de la jurisprudencia peruana y convencional que no podríamos vivir en un mundo jurídico sin las cuales no podríamos tener ese derecho a recurrir una determinada resolución judicial. ¿Por qué? Porque esa decisión puede ser muy subjetiva, esa decisión puede ser muy arbitraria y esa decisión puede ser inconstitucional, puro decisionismo judicial, en la cual de repente, ¿qué pasaría si estamos frente a una audiencia y el abogado miró mal al juez? O de repente el fiscal tiene ciertas discrepancias ideológicas, académicas, sentimentales con el juez y podría llevar a una red. Dios mío, caray, no estaríamos imbuidos de lo que se llama la objetividad, la imparcialidad, la autonomía en la toma de las decisiones, y por eso es importante el derecho a recurrir, porque esa persona, por más perfecta que podría ser, podría también equivocarse, aun cuando su decisión esté premunida de un derecho de imparcialidad, un derecho de independencia en la toma de las decisiones. Yo creo que de alguna u otra manera podría estar afectada esa decisión. Así que, por favor, no duden, me escriben o me interrumpen si es que hay alguna falla respecto del congelamiento de la imagen. Yo quisiera que escuchemos con mayor nitidez lo que en estos momentos estamos indicando para los efectos de que más adelante ustedes puedan hacer algunas preguntas, algún punto de vista, de repente un punto de vista controvertido o discrepante conmigo, que sería lo correcto, entonces no habría ningún inconveniente. Entonces, perfecto. Yo creo que me interrumpen y lo hacemos, ¿ya? Pero eso necesita buena conectividad. Muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Un poco para ir retomando el tema. Les decía, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en un mundo jurídico en la cual no tendríamos el derecho a la doble instancia, en la cual la sola decisión de un fiscal, de un funcionario público o sobre todo de un juez sea, digamos, consentida y ejecutoriada e inmediatamente se declararía firme la misma resolución? Estaríamos en un mundo jurídico, creo, bastante subjetivo, injusto, arbitrario, inconstitucional, porque las personas que somos jueces y que tenemos capacidad de decisión, también nos podemos equivocar. Es más, podemos mantener una posición hoy respecto a un tema determinado, pero de repente mañana podemos cambiar una posición porque hay nuevas corrientes jurídicas, porque hay nuevas formas y también escuelas de determinada jurisprudencia, o porque la dogmática, a propósito con la inteligencia artificial, comienza a variar, comienza a tener nuevos tiempos en favor de repente del imputado
se robustecen los principios pro homine, en Bonaparte, los principios pro actione, por ejemplo, ¿no? O de repente se comienzan a gestionar y a profundizar mayores estudios para favorecer mayormente a la víctima, que es sujeta de repente a problemas o delitos de género, problemas de familia, problemas de interculturalidad, etcétera, ¿no? Entonces, muchas cosas pueden suceder de aquí para adelante. Entonces yo creo que el tema de que el legislador en algún momento cuando constituyó las atribuciones de las garantías procesales y constitucionales de todas las personas relativas al derecho a recurrir a la doble instancia, yo creo que no se equivocó. No creo que no se equivocó porque esto nos permite que aun cuando tengamos una decisión y una resolución judicial, llámese un auto, una sentencia, establece la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y al mismo tiempo también con todos los requerimientos literarios, académicos, de alto rigor científico, una sentencia que está muy bien motivada. Esa sentencia, aún siendo muy buena, digna de ser publicada en Yuripé, yo creo que podría también ser susceptible de una apelación. ¿Por qué? Porque puede ser una sentencia muy buena y una pieza literaria sin precedentes digna de ser publicada aquí en Yuripé o en cualquier repositorio académico o universitario. Pero, ¿qué pasaría si a esa persona le dice, mira, tienes una muy buena sentencia que un correcto juez la ha emitido, pero te comento que el juez te ha sentenciado a 35 años de pena privativa de la libertad? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Porque está bonita la sentencia y el juez la ha redactado en prosa y la redactó en términos literarios un mismo Mario Vargas Llosa, o lo que te interesa es las resultas de la toma de decisión de la presente sentencia. Pues caray, ¿no? De repente para el abogado constituirá una herramienta jurídica si es docente para poderla desmenuzar esa resolución judicial y que sirva de guía, de orientación y de pedagogía para sus alumnos, o también en algunos casos similares para poder presentarla. Pero para el imputado que se presenta una decisión judicial que agravia sus propios intereses porque considera que esa sentencia no es muy proporcional o injusta a los hechos que está cometiendo o que ha cometido, indudablemente esa resolución merece ser impugnada. ¿Por qué merece ser impugnada? Porque como les decía, en prima fase, porque los seres humanos nos podemos equivocar. Entonces, aquí viene una vieja discusión que lo voy a dejar para que ustedes de repente más adelante podrían hacer algunas preguntas. Por ejemplo, la vieja discusión es, un juez se puede equivocar, tres jueces se pueden equivocar. Caray, ya la cosa puede resultar más difícil. ¿Por qué? Porque son tres cabezas que piensan sobre un determinado tema. Y entonces, pero esas tres personas podrían ser falibles, podrían equivocarse frente a una toma de decisión. La respuesta es sí, porque siguen siendo humanos. Pero cinco cabezas que ya representan a los máximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la cual que son personas supuestamente con mayor expertise, con mayor conocimiento de causa del sistema de justicia y que conocen mucho sobre temas de carácter jurisdiccional, ¿podrían equivocarse? La respuesta es sí, pero claro, hay un estándar de que un magistrado se puede equivocar, pero tres se pueden equivocar menos. Y cinco podrían enmendarle la plana a tres o a uno. Entonces, caray, los índices de error aún en nuestro sistema nacional constitucional tenemos la posibilidad de que la máxima instancia, cuando emite una decisión a través de una sentencia casatoria, todavía puede ser recurrible, por ejemplo, a través de un caso, de un recurso impugnativo de revisión frente a un caso determinado, ¿no? O de repente recurrir a la vía constitucional a través de un proceso constitucional de habeas corpus como última esperanza de buscar justicia frente a una situación que consideran que es injusta. Entonces, miren cómo el abogado instancia para poder hacer prevalecer un derecho que a su criterio considera que no es correcto, ¿no? Ahora, pero solamente quedamos en la jurisdicción interna, en la jurisdicción nacional, no. ¿Por qué? Porque aún agotada la justicia interna, nacional o peruana a través de un recurso de casación o a través de un recurso de revisión o a través de un agravio constitucional,
constitucional o una sentencia del máximo intérprete de la Constitución, se puede recurrir a la vía supranacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, de alguna u otra manera, procurar revertir esta situación que a criterio del apelante podría ser injusta. Miren, entonces miren cómo este camino de peregrinación de jurisdicciones que hace el litigante, ¿no? Por eso un proceso judicial empieza hoy y no sabemos cuándo va a terminar. Ese proceso puede terminar o puede durar un año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, 20 o más, no sabemos. Claro, la idea con este nuevo sistema procesal penal acusatorio, que ya no es tan nuevo, y ahora con estos tribunales de flagrancia, que el doctor Arévalo, expresidente del Poder Judicial, ha constituido 25 en todos los distritos judiciales del país, yo creo que permite que podamos tener una justicia de alguna otra manera, sin dilaciones indebidas, una justicia más transparente, una justicia más célere que permita que se pueda dar solución a las controversias jurídicas sometidas a un proceso penal. Entonces, yo creo que cuanto más rápido se resuelve la situación jurídica de un investigado, de un imputado o acusado, creo que será mejor. Pero siempre habrá un camino por recorrer largo dentro de esta teoría general de la impugnación de los procesos penales. Muy bien, ¿qué más? Quiero participar un poco para que tengamos la idea un poco más clara respecto a eso. Yo les hablaba de la teoría jurídica de la impugnación, pero miren, es importante, ¿por qué? Porque en nuestro sistema procesal o en nuestro sistema penal hablamos de la teoría jurídica del delito, hablamos de la teoría general del proceso, hablamos de la teoría general de la prueba, pero también ahora hablamos de la teoría general de la impugnación. ¿Por qué hablamos de esta nueva teoría como parte de la teoría general del proceso? ¿Por qué? Porque nuestro legislador ha considerado dentro de este sistema procesal penal acusatorio que el proceso penal se divide en tres partes. Se divide en la etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Pero honestamente, yo considero que si bien el legislador ha dejado puntualizado que existen tres etapas, digamos, procesales dentro de este sistema jurídico, yo creo que procesales no son tres, y yo voy a mencionar más, voy a mencionar como siete, que por fines didácticos yo creo que sería correcto decirle, ¿no? Yo creo que la primera etapa, y creo que es además la más importante dentro de todas, es la etapa de la investigación preliminar. A propósito, con la dación de la ley 32130, que proporciona facultades jurídicas a la Policía Nacional para que realice la investigación preliminar, yo creo que ahora la investigación preliminar en manos, dentro de la Policía Nacional, realmente constituye una etapa, ¿no? Algunos dicen, bueno, es una etapa técnica, material, y el Ministerio Público tiene a cargo la investigación de la etapa jurídica. Bueno, pero allá la están dividiendo, y ambas son etapas. Entonces, por eso podríamos decir la etapa de la investigación preliminar, segundo, la etapa de la investigación preparatoria, tercero, la etapa intermedia, cuarto, el juicio oral o la etapa de juzgamiento, y aquí no termina el proceso penal. ¿Por qué? Porque aquí viene lo que se llama el recurso de buque bandera del sistema procesal penal acusatorio, que es el recurso jurídica de la impugnación. ¿Por qué? Porque aquí se va a impugnar una resolución judicial ya denominada sentencia, en la cual una de las partes podría estar en desacuerdo. Entonces, esas formalidades para poder interponer un recurso de apelación tiene evidentemente sus presupuestos que el día de hoy vamos a estudiar. Entonces, yo creo que esa teoría jurídica de la impugnación es importante tenerla. ¿Por qué? Porque se va a apelar para que esa decisión que se emitió, sea del juzgado de investigación preparatoria, sea del juzgado unipersonal o sea del colegiado penal, yo creo que va a recurrir ante la segunda instancia, que es la Sala Penal de Apelaciones, para que se pueda pronunciar tanto del auto o de la sentencia materia de impugnación. Entonces, hay todo un presupuesto procesal, un despliegue jurídico en la cual las partes tienen que estar preparadas, porque a pesar de que la, la impugnación es muy importante, las partes procesales impugnantes tienen que conocer qué es lo que tienen que impugnar. Las partes procesales tienen que saber
cómo presentar el recurso. Es expresamente el agravio que le produce esa sentencia que están en desacuerdo. Entonces, el abogado defensor o el Ministerio Público tienen que con pinzas y con meridiana claridad precisar por qué razón están en desacuerdo con esa decisión judicial y cuáles son los considerandos que agravian al imputado o de repente a través de un razonamiento individual, conjunto, razonado de la valoración de la prueba, ha tomado una decisión. Entonces esa valoración de la prueba que ha hecho el juez de repente está estigmatizada por cuestiones ideológicas, por cuestiones de género, por cuestiones de corrientes filosóficas, que podríamos llamarle así, que de alguna otra manera lo infectan de criterios que podrían parcializar su decisión. Entonces, cuidado, por eso se interpone el recurso de apelación y eso tiene que estar premunido de todos los presupuestos que el caso amerita para los efectos de que el mismo órgano jurisdiccional que emitió la decisión control de legalidad o de admisibilidad para que pueda, con consecuencia, subir los actuados ante la Sala Penal de Apelación. ¿Correcto? Y luego después tenemos una segunda instancia, que en esta segunda instancia también el colegiado superior realizará evidentemente otro control de legalidad para saber si el recurso impugnativo efectivamente es pertinente, es útil, es conducente, es legal, cuenta con todos los presupuestos correspondientes para darle la viabilidad y así señalar día y hora para la audiencia de apelación que se va a sustanciar ante la Sala Penal de Apelación. Entonces, la teoría jurídica de la impugnación reviste una vital importancia, porque el abogado, el fiscal que no conoce puede correr el riesgo de que, pese a estar en desacuerdo con esa decisión judicial, puede ser que no realice una correcta apelación y el propio juzgado que emitió la decisión puede declarársela inadmisible, ¿no? ¿Correcto? Y se acabó el asunto, a no ser que tenga que recurrir en queja. O de lo contrario, aún admitiéndosela, puede ser que suba a la sala penal de apelaciones y la sala también declare inadmisible el recurso impugnativo y en consecuencia nulo el concesorio realizado por eh, porque es el recurso impugnativo de apelación. Y luego, la audiencia de vista correspondiente, luego tomará la decisión respectiva y después también se emitirá una decisión. Luego también probablemente también podrían interponer un recurso de casación en caso sea adverso. Entonces, como podemos ver, hay muchos recursos que se pueden interponer. Entonces, yo creo que la teoría jurídica de la impugnación es tan importante, digamos, no es una etapa, pero podríamos denominarla por fines didácticos como una etapa de impugnación que tiene que conocerse. Y es tan importante como la preliminar y como la de investigación preparatoria o la etapa intermedia. O sea, también, digamos, la etapa de impugnación es importante. Y luego también una vez que se emite la decisión y la decisión queda firme, se abre una nueva etapa, que no me dejará mentir que es tan importante como la primera, que es la etapa de la ejecución de sentencia. ¿Qué hacemos, estimados amigos, estimados alumnos, si de repente nosotros seguimos un proceso como parte agraviada, hay un proceso de 4, 5, 8 años, se gana el proceso judicial y después no se ejecuta? ¿Dónde nos quedamos? Entonces yo creo que esta etapa va a permitir que se ejecute la decisión judicial a través de una sentencia de condena, el caso sea así, o el pago de la reparación civil. Claro que también podría ser una sentencia condenatoria con una condena de resarcimiento económico, también podría hacerse, pero indudablemente la parte civil, la parte agraviada, lo que persigue no solamente la responsabilidad penal del imputado, sino también el pago de la reparación civil que tiene que hacerse en esa etapa de la ejecución de la sentencia, que pago de la reparación civil, y los jueces tienen que ponerla como regla de conducta y después tiene que el juez de ejecución penal tiene que encargarse de justamente de ejecutar la pena a través de una revocatoria, de repente de la condicionalidad de la pena, o de lo contrario, ver el cumplimiento como se permite
que cumpla el sentenciado la pena. Y ojo, el sentenciado emitiéndose una sentencia condenatoria y efectiva y cumpliendo pena en un penal, no significa que lo están exonerando de responsabilidad civil, sino tiene también que pagar la reparación civil, porque al momento del cumplimiento de pena y cuando quiera solicitar un beneficio penitenciario, le van a solicitar los órganos jurisdiccionales el pago de la reparación civil. Bueno, 10%, pero tiene teoría jurídica de la responsabilidad, o perdón, la teoría jurídica de la impugnación. Expuesto esto, estimados amigos, me he permitido prepararles algunas diapositivas un poco para poder conocer, para que ustedes puedan interactuar, para que puedan un poco ilustrarse con el trabajo que hemos venido realizando, que me parece que son importantes. Estas diapositivas no son de mi autoría, que participo son del doctor Jorge Rosa Yataco, que es un conocido profesional, muy competente, ha sido fiscal superior en el Distrito Fiscal de Piura, maestro de la Academia de la Magistratura y de diferentes universidades de escuela de posgrado. Así que me he permitido recoger parte de su trabajo profesional para podérselos explicar. Entonces, el doctor Rosa Yataco indica que la teoría jurídica de la impugnación es muy importante y es una etapa, entre comillas, del sistema procesal penal acusatorio en la cual se requiere una alta preparación técnica de los sujetos procesales para poder interponer la apelación. Decía el doctor Rosa Yataco que es tan importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no me dejarán mentir que hace aproximadamente un poco más de 10 años, los, las salas penales o las salas superiores solamente emitían una decisión de 3, 4 líneas. Decía, por los propios fundamentos del órgano de primer grado, confírmese la resolución en materia de apelación. Y no decía más. La pregunta es, ¿dónde está el tema de motivación de la decisión judicial? No, no existía. Ahora se exige a todos los operadores de justicia que interponen un recurso impugnativo de apelación que tiene que expresar los agravios y tiene que motivar adecuadamente su pretensión impugnatoria. Si no lo hace, indudablemente va a ser declarado inadmisible. O sea, no se trata de apelar por apelar, no, se trata de apelar con fundamentación. Se trata de apelar para fundamentar. ¿Para qué? Para que me lo puedan conceder ese recurso y luego mi pretensión impugnatoria, que se llama agravios, pueda oralizarlos ante la sala penal de apelaciones, porque puede suceder que de repente el juez se equivocó y yo como abogado tenga plenamente la razón y tomar decisión judicial del juzgado de primer grado. En consecuencia, yo creo que es muy importante la teoría jurídica de la impugnación. Entonces, ¿qué dice el doctor Jorge Rosa Yataco? El doctor Jorge Rosa Yataco dice que nuestro sistema procesal penal acusatorio ha establecido diferentes recursos. Y estos recursos están relacionados con el de reposición, el de apelación, el de casación, el recurso de queja y, por supuesto, también el recurso de revisión. Todos ellos se encuentran contemplados a partir del artículo 404 del Código Procesal Penal, en un capítulo aparte, que es el sistema de impugnación, ¿no? Yo pienso que el legislador debió haber dicho, pero ¿por qué más bien no hablamos de una etapa de impugnación? Creo que sería, digamos, pedagógicamente más importante. Bueno, entonces, vamos a ver entonces qué significa recurso. Muchas veces yo he escuchado a algunos abogados que dicen, he presentado un escrito de apelación. He presentado una apelación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un escrito que presenta un fiscal, un escrito que presenta un abogado o un recurso que presenta un fiscal y un abogado? ¿Cuál es esa ante el órgano jurisdiccional cualquier tipo de solicitud? Por ejemplo, yo fiscal pido que se habilite día y hora para que se convoque a la audiencia de que presento. O de repente el abogado presenta un escrito indicando que el día de mañana, jueves
no concurrirá a la audiencia de vista porque se encuentra internado en la clínica San Pablo, para poder estar de manera virtual en la presente diligencia porque lo han operado de la garganta y no puede el fiscal, el abogado. Entonces, podríamos decir que se presenta un recurso pidiendo nueva fecha de audiencia. ¿Puede el abogado presentar un recurso solicitando la postergación de la audiencia virtual? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un escrito con un recurso es que este último está referido mayormente a medios informativos. No, entre comillas, o podríamos decir que es un sinónimo de impugnación. Recurso es que en la práctica quiere decir he apelado una decisión judicial, ¿correcto? Entonces, nosotros, si no es un escrito de acto. A ver, amigos, el sistema de internet. Bien, doctores, vamos a esperar un minuto nada más, por favor. Hay problemas del internet. Ahorita vamos a ir solucionándolos, mientras que ya también se puede ir solucionando en la clase del día de hoy. Un momento, vamos a esperar, por favor, al doctor Edín. Bien, doctores, vamos a esperar un minuto nada más mientras que solucionamos el problema que se está suscitando en estos momentos para que ya podamos darles un buen servicio. A veces la conectividad nos juega una mala pasada y también nosotros podamos también continuar. Ahí está Marcelo. Sí, ¿Me ahora escucha? sí. Sí, ahora Ya, sí se le ahora, escucha, doctor. ya, ahora estoy con otra red que me he conectado. Espero que esta sea de carácter más estable para que no haya ningún tipo de interrupción. ¿Me logran escuchar, por favor? Sí, ¿Todo sí se le correcto? logra escuchar, Ahora doctor. sí. Todo correcto, todo correcto. Perfecto, perfecto. Con las disculpas, No se por preocupe, favor. doctor. A veces la conectividad no juega una mala pasada. A ver, entonces continuamos. Les decía, a decir de Claría Olmedo, ¿qué se entiende por recurso? Porque decíamos que recurso es sinónimo de apelación, no de un escrito. Entonces, Claría Olmedo dice, el recurso es un medio impugnativo por el cual la parte considera agraviada por una resolución judicial que estima injusta o ilegal, la ataca para poder provocar su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que le sea favorable. Miren, qué interesante lo que nos dice Claría Olmedo. ¿Por qué? Porque es importante, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, ustedes como abogados defensores están planteando, están, digamos, realizando la defensa de su patrocinado en la cual ha sido sentenciado a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado? Entonces se emitió la sentencia por parte del colegiado penal y caray, ustedes dicen, ¿yo qué hago? Y le consultan a su patrocinado y su patrocinado dice, doctor, yo estoy en desacuerdo, yo creo que es una pena muy alta. Y además después le dice, yo doctor, permanentemente le he dicho que yo no he participado en ese evento delictivo. Me están incorporando cuando yo no he sido doctor, yo soy inocente. Entonces, y el abogado le va a decir, bueno, tenemos que apelar, ¿no? Entonces, justamente de eso se trata, ¿no? El recurso impugnativo
de apelación es justamente eso, un recurso, o el escrito es un medio impugnativo que en la práctica es un recurso, ¿no? Que es un recurso de apelación, en la cual la parte agraviada, que en este caso es el sentenciado, es agraviado porque le están imponiendo una pena de 15 años de pena privativa de la libertad a través de una resolución judicial que a criterio del propio imputado o de la defensa técnica las consideran que es injusta o ilegal o en otras palabras, están en desacuerdo con esa resolución judicial. Entonces, el imputado sentenciado le dice al abogado, doctor, ¿qué hacemos? Entonces, el abogado le va a decir, bueno, tenemos que apelar, ¿correcto? O sea, hay que plantear un recurso de apelación. Entonces, ¿cuál es esa finalidad de ese recurso de apelación? Es atacar, perdón, atacar esa resolución judicial para lograr ¿qué? Su eliminación. ¿A través de qué? De un nuevo examen que tiene que realizar un juez o tres jueces superiores en grado para que puedan dejar sin efecto esa resolución y lograr un nuevo pronunciamiento judicial para saber si su patrocinado sigue siendo responsable o no. Entonces, cuando se interpone un recurso impugnativo de apelación, se hace con tres propósitos. Uno, se pretende lograr que la nulidad de esa decisión judicial, porque hay patologías de la motivación, hay errores en el tema de la argumentación jurídica que habría que buscar a través de la lectura de la integridad de la sentencia, o de lo contrario, lograr que se pueda confirmar la sentencia en caso sea favorable a los intereses del imputado, o de lo contrario, plantear la revocatoria para los efectos de que si hay una sentencia de condena, esta pueda ser anulada por la Sala Penal de Apelaciones para los efectos de que pueda absolver al imputado de la acusación fiscal. Entonces, como podemos apreciar, es un recurso importantísimo porque va a permitir que una persona que se llama juez, que es una persona humana, a través de la línea de la defensa, considera que el juez, pese a ser una persona muy inteligente y capaz, y además honrado, se ha equivocado en la valoración de los medios probatorios presentados y actuados durante el desarrollo del juicio oral. Y merece que ese razonamiento interno, subjetivo, que podría haber realizado el juez, pueda ser examinado por otras personas, libre de cualquier tipo de dogmatismo penal o de ideología jurídica, para que con nuevos ojos pueda ver esta nueva causa. ¿Correcto? Entonces, es importante la apelación, sí es muy importante, porque va a permitir que se abre una puerta con esperanzas para el sentenciado de que probablemente su sentencia pueda ser anulada, pueda ser revocada o pueda ser reformulada. Si le han puesto 15 años, de repente le pueden poner 12, ¿no? De repente él podría decir a través del recurso impugnativo de apelación que él sí ha participado en los hechos. O sea, se declara convicto y confeso, pero no está de acuerdo con la determinación judicial de la pena porque no se han tenido en cuenta algunas bonificaciones procesales. Bueno, parte de la resolución o parte del escrito o el recurso impugnativo de apelación que evidentemente planteará el abogado, ¿no? Entonces, ¿quién es el abogado? El abogado es el cirujano del derecho. El abogado es la persona que tiene que tener conocimientos técnicos y argumentativos para poder expresar los agravios frente a un recurso impugnativo de apelación. O sea, él tiene la teoría del caso y escuchó la sentencia del juez, pero está en desacuerdo. Entonces, ¿dónde se equivocó el juez? Según criterio de la defensa. Entonces, ahí tiene que apuntar dónde hizo una mala interpretación de valoración de los medios probatorios o de lo contrario por un tema de carácter argumentativo. Entonces, esos errores a criterio de la defensa o a criterios del fiscal nos va a permitir que éste pueda expresar sus agravios. ¿Por qué? Porque le lesiona un derecho fundamental de culpabilidad en la cual se supone que él no ha sido, ¿no? Entonces, el abogado va a decir, caray, yo estoy en desacuerdo con esa decisión por A, por B, por C y por D. Y se tiene que expresar los argumentos de manera muy contundente. Dije argumento. Entonces, cuando hablamos de argumentos, significa que hay que expresar justificaciones, hay que expresar consideraciones, hay que expresar ideas, hay que expresar conceptos por medio de las cuales nosotros como abogados estamos discrepando con la decisión judicial, ¿correcto? Y esas discrepancias tienen que ser de lo más dogmáticas, de las más técnicas, de las más jurisprudenciales, de las más
ideas imbuidas de expresiones de desacuerdo y de equivocaciones que podría haber incurrido el juez, y para tal efecto tiene que estar amparada por criterios dogmáticos, criterios jurisprudenciales, criterios de alguna manera dogmáticos y jurisprudenciales, para ser más preciso. Entonces, eso es lo que habría que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que habría que trabajar ese tema. ¿Qué es lo que nos dice Rafael Hinojosa respecto a los recursos? Miren, aquí también tenemos un grande de la teoría general del proceso, de este importante escritor español. Dice, por ejemplo, ¿qué son los medios impugnatorios? Dice, no es otro que el reconocimiento de la falibilidad humana, lo que le decía temprano, ¿no? O sea, es un buen argumento para indicar que los jueces, que son seres humanos, que pueden ser muy dogmáticos, muy doctos, muy preparados, también se pueden equivocar, ¿no? Porque se puede equivocar con muchas cosas, porque no leyeron bien el expediente, porque se lo hizo el asistente judicial, de repente no lo votaron bien, de repente no se tuvo en cuenta alguna corriente o doctrina dogmática o jurisprudencial, de repente no se hizo una correcta valoración de los medios probatorios de descargo del abogado, etcétera. O sea, muchos factores pueden recurrir para los efectos que el juez se pueda equivocar. Esto es así porque se considera como a los jueces que pueden errar al momento de aplicar o interpretar la ley procesal, ¿no? O también la ley material. Como le decía, los jueces son seres humanos que pueden errar, que pueden equivocarse. Pero esta equivocación tiene que ser una equivocación, digamos, sana, a lo que algunos denominan criterios que tiene el juez, ¿no? Porque puede tener un criterio muy arraigado. Por ejemplo, hay jueces en el país que tienen ciertos criterios, por ejemplo, muy inquisitivos, que les denominados jueces carceleros, y hay jueces que les denominan garantistas, que son jueces pro homine, pro actione, en bona parte. Entonces, consideran que la libertad es la regla y la detención es la excepción. Entonces, miren cómo son criterios jurisprudenciales o dogmáticos que tienen los jueces respecto a un determinado proceso penal. Entonces, en ese tipo de interpretación es bueno que los jueces puedan de repente, de alguna manera muy, eh, ¿cómo les podría decir? De una manera jurídica, mantener una posición, pero equivocada, ¿correcto? O de repente mantener escuelas procesales desfasadas, o de repente tener un criterio dogmático permanente sin haberlo cambiado cuando hay nuevas reformas del derecho penal y procesal penal y penitenciario. Pero el juez no se actualizó, no ve mucho el entorno virtual y tecnológico que estamos viviendo en el mundo a través de la inteligencia artificial. Entonces, quedamos un juez desfasado. En consecuencia, tiene un criterio dogmático de hace 10 años. Entonces, pero ahora hay abogados nuevos que conocen nuevas corrientes y en consecuencia están en desacuerdo con esta decisión judicial. ¿Bien? Cuán importante, ¿no? Cuán importante hacerlo. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque además es conveniente que a través de esta falabilidad y estos recursos, las partes tengan la posibilidad de solicitar en el propio proceso que la resolución dictada sea modificada, bien por el mismo órgano jurisdiccional, a través, por ejemplo, de una reposición que la dictó a través de resoluciones simples, o bien por el órgano jurisdiccional superior, que en la cual se supone que es uno más experimentado, que conoce un poco más canchero, entre comillas, ¿no? Que podría conocer este tipo de resoluciones. Claro, usted me dirá, doctor Campos, ¿qué nos asegura que un juez superior conozca más que un juez especializado? ¿O qué nos garantiza que un juez supremo conozca más que un juez o que un fiscal superior o fiscal provincial? Bueno, digamos que por línea de tiempo, de antigüedad y de méritos, se supone que las personas que están en los más altos rangos de las esferas del Ministerio Público y del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional son magistrados supremos, que se presume que conocen mucho más de la materia, ¿no? Pero en la práctica es así, es posible que sí, pero también es posible que magistrados de primera instancia sean personas muy estudiosas,
muy inteligentes, que tengan buen criterio y que todas sus resoluciones, o la mayoría de ellas, sean confirmadas. O sea, es posible que también sea así, ¿no? Que es posible que un juez de primera instancia conozca más que un supremo, o de repente un juez de paz conozca más que un juez superior. ¿Es posible? Sí es posible, ¿no? Solo que las máximas de la experiencia nos indican que un juez, a medida que va avanzando en su tarea jurisdiccional, se supone que tiene más experiencia, más expertise, más conocimiento, y en consecuencia se forma un juez, diríamos, a ver, más técnico para poder crear jurisprudencia. Porque al final los jueces, cuando emitimos una decisión, ¿qué hacemos? Creamos jurisprudencia frente a un tema determinado. Entonces, cuando se interpone un recurso impugnativo de apelación, lo que se tiene como propósito es que un órgano jurisdiccional superior y más experimentado, generalmente que es colegiado, pueda resolver la causa, digamos, con mayor ponderación, ¿no? Para estas resoluciones más complejas y de asuntos más graves, ¿no? Ese es, digamos, el término técnico que utiliza Rafael Hinojosa para poder indicar, porque a medida que pasan los años, las personas, y en este caso los magistrados, se ponen más reflexivos, más ponderados, para poder tomar una decisión, lo cual me parece que es correctamente justo. Muy bien, ¿qué nos dice ahora el profesor Alberto Binder? Alberto Binder, relacionado con la teoría general de la impugnación. Dice, ¿qué es lo que procura estos recursos impugnatorios a través de la segunda instancia? Dice, cuatro pilares fundamentales procura el recurso impugnativo de apelación. ¿Qué es lo que pretende esta impugnación? Dice, uno, primero que la sociedad conozca, sepa cómo debe controlar a sus jueces que imparten justicia. O sea, miren, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de los recursos impugnativos de apelación, la sociedad va a controlar a sus jueces. ¿Por qué? Porque de repente vamos a ver jueces que no emiten unas decisiones correctas. De repente jueces que no motivan como debería ser una resolución judicial. En consecuencia, esa resolución va a ser susceptible de apelación y por ende la sociedad, a decir de Alberto Binder, tiene que controlar cómo imparten justicia los jueces dentro de la sociedad. Primer aspecto, que me parece espectacular. Segundo, Alberto Binder nos dice que también en el Sistema Nacional de Justicia se debe desarrollar un mecanismo de autocontrol. O sea, ¿es importante que la sociedad controle a sus jueces para saber cómo actúan? La respuesta creo que sí, a fin de que los jueces, en algún momento determinado, si bien su nombramiento es de carácter legal, porque están en un determinado cargo y su asunción es completamente legal, pero yo creo que falta a los jueces otro aspecto importante, que es el tema de la legitimidad que deberían tener ante la sociedad, lo cual nos permite llevar que los índices de aprobación, de popularidad o de aprobación que tienen los jueces, digamos, en el país, no es nada halagüeño, ¿no? Entonces, es importante que el sistema de justicia debe desarrollar mecanismos de autocontrol, es decir, no basta que la sociedad controle a sus propios jueces, porque la impartición de justicia emana del pueblo, sino además que los propios jueces se autocontrolen a través de los sistemas de control, como en este caso la Autoridad Nacional de Control, la ex-OCMA, o la SODAN, que ahora existen en las Cortes Superiores de Justicia del país. O sea, una forma de autocontrol, o que el juez conozca y sepa sus funciones y que sepa que debe desarrollar su trabajo de manera profesional, que sepa que las decisiones judiciales tienen que estar debidamente justificadas y motivadas, que tiene que saber que el desarrollo de las audiencias tiene que desarrollarse conforme corresponde, dentro del plazo razonable, tiene que resolver casos con la mayor celeridad que el caso requiere. Entonces, el juez se autocontrola, sabe su función, que se encuentra comprendida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como también en la Ley de la Carrera Judicial. Entonces, el sistema de autocontrol para poder legitimar a los jueces en cualquier toma de decisión me parece la más correcta. ¿Qué más nos dice Alberto Winter? Nos dice, además, el sistema de impugnación nos permite que los sujetos procesales, llámese parte agraviada o actor civil, así como también, por ejemplo, los propios imputados o sentenciados ya en esta oportunidad, tienen interés en la decisión judicial que éste sea controlada. ¿Qué pasaría, como le dije al inicio de esta ponencia, qué pasaría si tuviéramos un mundo jurídico en el cual no tendríamos el derecho a recurrir?
caray, ¿cómo sería, no? Las sentencias quedarían inmediatamente firmes, consentidas o ejecutoriadas. Entonces, a través de la doble instancia y el derecho a recurrir que el legislador constituyente impartió a través de la Carta Política del 27 de diciembre de 1993, nos permite indicar que los sujetos procesales tienen un interés en la decisión que tome el juez. ¿Correcto? Y esta tiene que ser controlada. ¿Por qué? Porque si un juez emite una decisión en la cual se impone una pena para Juan Pérez por el delito de lavado de activos, por ejemplo, a 20 años de pena privativa de la libertad, es importante saber cuáles han sido los fundamentos, cuáles han sido los motivos, cuáles han sido las causas, cuál ha sido el tema de motivación que llevó a conocer o a decidir al juez para imponer una pena a ese imputado. Es importante que las partes controlen esa decisión, controlen a través de los medios impugnatorios que el caso requiere. ¿Por qué? Porque van a estar en desacuerdo sobre esta toma de decisión. Entonces, aquí es importante que los jueces respeten lo que se llama la motivación por escrito de las resoluciones judiciales como una garantía constitucional que establece la Carta Política. Porque si los jueces van a emitir una decisión sin explicar los motivos, las circunstancias, los fundamentos por las cuales están emitiendo una sentencia de condena, yo creo que esa decisión es completamente subjetiva, una decisión completamente injusta, una decisión completamente inconstitucional, lo cual merece ser revocada o anulada. Por eso yo creo que las partes al momento de controlar las decisiones judiciales no hacen sino consolidar lo que se llama el Estado constitucional de derecho a través de la motivación de las decisiones judiciales. ¿Eso es bueno? Sí, recontra bueno. ¿Por qué? Porque va a permitir que los jueces que saben que van a emitir una decisión y que esta resolución puede ser materia de impugnación ante la instancia superior, se esfuerzan para emitir una decisión arreglada a derecho, una decisión suficiente, congruente, motivada y con arreglo a derecho, que sepa el juez que tenga un alto interés que probablemente su propia sentencia sea confirmada por la instancia superior. Imagínense, ¿qué juez no le gustaría que su propia decisión, por supuesto, sea suficientemente motivada? Yo creo que eso sería lo correcto. Y finalmente, en lo que dice Alberto Binder, nos permite determinar que también el Estado le interesa controlar cómo sus jueces aplican el derecho. Ustedes saben que nosotros los jueces cada 7 años recurrimos ante la otrora Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, a un proceso de ratificación en la cual damos cuenta sobre nuestra conducta e idoneidad en el ejercicio del cargo. Entonces, el Estado, representado por las diferentes instituciones de control, le interesa, por supuesto, controlar a sus jueces para saber cómo están actuando, cómo están decidiendo, cómo están sentenciando un caso determinado. ¿Es importante que exista un control relacionado con este tema? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los jueces son profesionales muy importantes que consolidan el Estado de Derecho, pero lo propio es que también a esos jueces haya un tema de medición para el tema de la producción jurisdiccional, que haya un tema de medición para ver la calidad de las decisiones judiciales, que haya un tema de control para ver de alguna forma lo cuantitativo y cualitativo de las decisiones judiciales. Entonces, creo que ahora todo es medible y los jueces se encuentran precisamente dentro de esta posibilidad de poder hacerlo. Muy bien, aplausos para Alberto Binder, yo creo que ha dado en el clavo cuando hablamos de la teoría jurídica de la impugnación. Totalmente de acuerdo. Muy bien, ahora pasemos a otros conceptos también importantes relacionados con el tema de la teoría jurídica de la impugnación. Algunos conceptos que creo que es importante tenerlos en cuenta. Primero, cuando nosotros decimos que un abogado o fiscal, por ejemplo, interpone un recurso impugnativo de apelación, hemos escuchado decir que, por ejemplo, el recurso impugnativo de apelación es con efecto devolutivo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se come? Háblame en castellano para poder entender. Entonces, miren, cuando, por ejemplo, se presenta un recurso impugnativo de apelación y se dice que es con efecto devolutivo, este, se hace referencia a que la tramitación y resolución del recurso corresponde al órgano jurisdiccional a que dictó la resolución recurrida. O sea, en otra instancia, un recurso impugnativo de apelación es de carácter devolutivo
¿Por qué? Porque es la instancia superior la que va a definir la situación jurídica del imputado o sentenciado. Llámese que puede revocar, puede confirmar o puede anular la decisión judicial. En consecuencia, será el órgano jurisdiccional superior el que tomará la decisión para los efectos del cumplimiento de esa decisión judicial. En otras palabras, todo el expediente sube a la sala penal de apelaciones, ¿no? Para que se pueda tramitar y la resolución del recurso corresponde a la sala que dictó la resolución recurrida. ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo se presenta? Primero, hace cesar las cosas del acto. ¿Qué significa esto? Significa que la decisión que ha tomado el juez de primera instancia va a cesar, por, perdón, va a cesar sus poderes que tiene, o sus facultades, para decir así, jurisdiccionales que tiene el órgano jurisdiccional de primer grado. ¿Por qué? Porque si ha habido un recurso impugnativo de apelación con efecto devolutivo, los actuados van a subir a la sala. Y en consecuencia, el juez de primer grado, digamos que ya no tiene competencia para poder continuar tramitando el proceso. ¿Por qué? Porque ya llegó a su fin, ya sea a través de una resolución de una incidencia o a través de una sentencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos es de que el aquén, que en término latín significa el superior en grado, asume conocimiento de la causa para examinarlo debido. O sea, en otras palabras, su proceso, la incidencia, ya no tiene facultades el juzgado de investigación preparatoria para continuando con el desarrollo de la incidencia y por haberse presentado un recurso impugnativo de apelación, y ahora el órgano jurisdiccional superior competente para poder resolver el fondo del asunto de la petición materia de impugnación será el ATEN, o sea, el órgano superior, que en este caso es la Sala Penal de Apelaciones. Ejemplo, ¿qué pasaría si se interpone un requerimiento de prisión preventiva ante el juzgado de investigación preparatoria? Luego de correr traslado, de la convocatoria a una audiencia, de escuchar a las partes procesales sobre los fundamentos del Ministerio Público y también de la defensa técnica respecto al requerimiento de prisión preventiva, el juez en audiencia emite la decisión. Vamos a suponer que el juez declara fundada la pretensión del Ministerio Público y dispone que Juan Pérez se sea trasladado a un establecimiento penitenciario por un lapso de 9 meses. ¿Correcto? Declarada fundada o declarado fundado el requerimiento de prisión preventiva. Se interpone recurso impugnativo de apelación. Entonces, esta apelación es con efecto devolutivo, que significa que todos los actuados suben a la sala penal de apelaciones y el acuo, que se llama el juez de primer grado, ya no tiene ninguna función para resolver la situación jurídica del imputado, porque ya resolvió, disponiendo, enviándolo al penal por 9 meses. Pero ojo, el abogado que está en desacuerdo con esa decisión ha interpuesto recurso impugnativo de apelación para que los actuados suban al ADQUEN, suban a la sala, y esta sala es la que tiene competencia para poder resolver la situación jurídica nuevamente del imputado. Porque como dijimos, el juez es humano, se puede equivocar. Entonces sube a la sala penal de apelaciones, que son 3 magistrados, en las cuales pueden anularla, pueden revocarla, pueden confirmar la decisión judicial. Entonces, los magistrados superiores con mayor conocimiento de actuación y de alguna otra manera lo que decía Alberto Winter, ¿no? Con mayor ponderación van a resolver, si es que confirma la prisión preventiva de 9 meses, van a revocarla y en consecuencia darle libertad al imputado, o de lo contrario, por un tema de motivación, declaran nula la decisión judicial. Entonces, eso es de alguna manera con efecto devolutivo, porque la que asume el conocimiento de la causa para examinar lo de lo decidido es el competente para poder sustanciar este incidente, digamos, de prisión preventiva. ¿Y qué decimos cuando hay recursos impugnativos de apelación y decimos cuando es no devolutivo? Por ejemplo, no devolutivo es cuando el juez emite una decisión y el abogado o el fiscal está en desacuerdo con esa decisión, pero como es una decisión que no pone fin a la instancia, sino es un proceso de mero trámite, el legislador ha habilitado al propio juez que ya no suba en apelación el expediente, sino se le ha dado facultades para que el propio juez pueda resolver este recurso de reposición planteado en plena audiencia. Y el juez puede también revocar su decisión o en todo caso mantenerse firme con la decisión correspondiente. ¿Correcto? Entonces,
Es importante que tengan ustedes conocimiento de estas terminologías. Recuerden, efecto devolutivo, efecto no devolutivo, ahora vamos a hablar con efecto suspendido. ¿Qué significa cuando se habla de una decisión con efecto suspendido? Perdón. Significa la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial cuando el recurso es admitido en ambos efectos. Significa que, con efecto suspendido, el recurso de apelación contra sentencias y autos de sobreseimiento no tiene efecto suspensivo, lo dispuesto en el artículo 412. O sea, efecto suspensivo significa que la decisión que ha tomado el juez momentáneamente se suspende hasta que el superior en grado lo pueda confirmar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el juez emite una decisión judicial a través de un fallo en la cual a la persona le imponen 15 años de pena privativa de la libertad por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado? Evidentemente, y dispone que se libre oficio al establecimiento penitenciario para que se pueda capturar al imputado y ser llevado a un establecimiento penitenciario, ¿correcto? Entonces pone 15 años de pena efectiva, ¿correcto? Si esto es así, estaríamos hablando con efecto devolutivo, ¿correcto? Entonces, ¿y cuándo hablamos de efecto suspensivo? De que la decisión del juez de los 15 años de pena privativa de la libertad ha quedado en suspenso a fin de que el superior en grado pueda o no ratificar la pena de 15 años de carácter efectiva. Si éste la confirma, no hay nada que hacer, se libre oficio a la Policía Nacional para que cumpla con ejecutar la pena de 15 años de pena privativa de la libertad y enviar al sentenciado a un establecimiento penitenciario. Entonces, efecto suspensivo significa, en otras palabras, es que el juez dispone 15 años de pena privativa de la libertad, pero en la práctica no libra oficio a la Policía Nacional para que se cumpla la pena efectiva de los 15 años, sino la deja en suspenso a fin de que el superior la pueda ratificar o no. Porque el superior la puede también modificar. Por ejemplo, puede decir, ¿sabe qué? Le vamos a poner 8 años y pena suspendida, porque ahora el artículo 57 del Código Penal, a propósito de la dación del decreto legislativo 1585, varió la forma de la condicionalidad de la pena. Ahora la pena condicional puede ser hasta 8 años, ¿no? Siempre y cuando el imputado sea menor de 25 años y además carezca de antecedentes penales. Entonces, miren, vamos a ver, se suspende la ejecución de la pena y de repente el superior en grado dice, sí, me pareció correcta porque no había mucho convencimiento del juez de emitir una sentencia de condena, sobre todo de carácter efectiva, y mejor dijo que el superior lo revise y de repente el superior es del criterio que sí, merece una pena de 15 años, en consecuencia se libra oficio a la Policía Nacional a fin de que se dé cumplimiento el encarcelamiento del sentenciado. Pero también la sala puede decir, no, mira, sabes que no, 15 años no, la determinación judicial de la pena nos parece desproporcional. Entonces vamos a ponerle 7, 8 años, pero de carácter suspendida condicionalmente, sujeta a regla de conducta. Consecuencia, por eso es importante la suspensión, el efecto suspensivo de la resolución, porque esta no se ejecuta en sus propios términos, sino se espera que el superior en grado confirme o no la resolución materia de emisión. Otro tema, mejor dicho, otro tema no, sino otros términos que también se emplean mucho en segunda instancia, es el efecto extensivo. ¿Qué significa cuando un juzgado, cuando un juez emite una decisión con efecto extensivo? Significa que la interposición de un recurso por uno de los procesados favorece o se extiende a otros que se encuentran en la misma situación, aun cuando no hayan interpuesto un recurso impugnativo de apelación. Ejemplo, ¿qué pasaría si en este caso a Juan Pérez lo han sentenciado a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado? Pero resulta que son tres los imputados, tres los sentenciados, pero solamente apela uno. O sea, a los tres, porque es un tema de coautoría, les han impuesto 15 años de pena privativa de la libertad, pero solamente uno apela.
Entonces, este recurso de apelación de uno de los sentenciados, de acuerdo al efecto extensivo que tiene el recurso impugnativo de apelación, favorece también a los otros imputados no impugnantes, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio que ha utilizado el legislador para poder indicar que en efecto es favorecido quien no interpuso apelación? Por una sencilla razón, el efecto extensivo, el efecto mediante el cual permite que aquellos no impugnantes, por serias razones, que no lo han hecho por falta de abogado, por términos económicos, que carecen de ellos, o porque se les pasó el plazo. Entonces, uno de ellos, el más preocupado, interpone recurso impugnativo de apelación y este es beneficiado para todos. ¿Es importante este tipo de recurso extensivo de apelación? Yo creo que sí, porque pueden ser muchas las causales por las cuales el propio imputado o el propio coimputado no apeló a la resolución judicial. Por ejemplo, ¿qué pasaría, si me ocurre, qué pasaría si el sentenciado, en la cual tenía 5 días para interponer recurso impugnativo de apelación, no lo hizo porque cayó enfermo? No lo hizo porque tenía un viaje importante que salía al extranjero. No lo hizo porque en su trabajo no le dieron permiso y estaba tan ataviado o tenía problemas en el trabajo, en su hogar, o de repente problemas de alguna enfermedad o muerte de algún familiar que tenía que atender personalmente ese tipo de encomiendas urgentes que se le habían presentado. Entonces no tenía cabeza para apelar. Entonces, pero uno de ellos apeló, entonces lo correcto es de que éste sea beneficiado de manera extensiva con el recurso impugnativo de apelación. Y luego también tenemos el efecto diferido. ¿Qué significa el efecto diferido? El efecto diferido procede de esta modalidad recursal, o sea, en los procedimientos con pluralidad de imputados o de delitos, cuando se dicte, por ejemplo, un auto de sobreseimiento u otra resolución que ponga fin al ejercicio de la acción penal o que haga imposible que continúe con respecto a ellos, estando pendiente el enjuiciamiento de otros. En este supuesto, el recurso de apelación contra la resolución de sobreseimiento no se envía al tribunal porque tendría que pronunciarse sobre los otros coimputados. O sea, en este supuesto, interpuesto el recurso de apelación al sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público y concedido su remisión al tribunal, o sea, al tribunal a que se producirá cuando se dicte sentencia que ponga fin a la instancia de los otros coprocesados. Por ejemplo, en el caso que continuamos con el tema del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Hay 3 imputados. Por ejemplo, a uno de ellos le sobresee en la causa y el fiscal está en desacuerdo e interpone recurso impugnativo de apelación. Entonces, ese cuaderno sube a la sala para que lo pueda revisar, sí, siempre y cuando sea solo. Pero si son 3, o sea, hay pluralidad de imputados, entonces cuando hablamos de un recurso impugnativo de apelación con efecto diferido, significa que el recurso impugnativo de apelación de la resolución que declara fundado el sobreseimiento no va a ser elevado a la sala, se va a reservar porque todavía hay que resolver la situación jurídica a través de un juicio oral de los otros coprocesados, que no se les emitió resolución que declara fundado el requerimiento de sobreseimiento. Entonces va a tener que resolver su situación jurídica a través de un juicio oral y cuando una vez que se emita la decisión a favor o en contra, ahí se va recién a elevar de manera diferida tanto la apelación de estos dos procesados que se realizó a través de juicio oral, a través de una sentencia, y además también se elevará la apelación del requerimiento de sobreseimiento que he declarado fundado. Otras palabras, sube a la sala tanto la apelación de la sentencia de los dos imputados y también sube la apelación del sobreseimiento de manera simultánea. ¿Correcto? Por eso esta resolución de sobreseimiento se difiere hasta la resulta del proceso de los otros procesados. Ahora me dirá usted, doctor Campos, ¿pero por qué? ¿No cree usted que es una dilación indebida que no se resuelva la situación jurídica del imputado cuanto antes, si su causa prácticamente ha sido sobreseída y hay una alta probabilidad que cuando suba a la sala de repente el fiscal superior plantee la doble conformidad
y en consecuencia puedan confirmar el sobreseimiento, sí, es posible, pero para los efectos de que no haya contradicción entre las decisiones judiciales, porque de repente sobreseen la causa de uno, pero los otros no, y puede haber contradicción en el propio ejercicio de las decisiones judiciales, el legislador ha considerado de que la elevación del expediente en materia de apelación en el caso de sobreseimiento se debe suspender, se debe quedar momentáneamente hasta que se resuelva la situación jurídica de los imputados cuando haya sentencia. Y si es que se apela, ambos suben. De repente puede pasar de que la resolución de sobreseimiento se hizo el año 2022 y después de 2 años termina el proceso principal de juicio oral declarando una sentencia de condena y recién ahí van a subir tanto la sentencia condenatoria como también la solución de la causa a uno de los imputados. Por eso decimos que la resolución es de carácter diferido. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir? Luis Bastidas, por ejemplo, también otro grande de la teoría jurídica de la impugnación respecto a estos recursos, dice lo siguiente, mire, el derecho de acceso a los recursos constituye un elemento confortante del derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque es un principio derivado del principio de la pluralidad de instancias, dice, ¿no? Previsto en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución Política del Estado. Pero además se encuentra previsto en el literal H del artículo 8 del inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que durante todo el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías. Miren, ¿qué dice? El derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Interesantísimo. Miren, por eso nosotros tenemos como garantía constitucional el derecho a recurrir tanto a nuestro derecho interno, que se encuentra contemplado en la Constitución Política del Estado, y los códigos procesales y comunes, también como el derecho convencional relacionado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el derecho convencional está garantizado también al derecho a recurrir de los fallos del juez o del tribunal, sea a través de un recurso de apelación o sea a través de un recurso de casación, ¿no? Entonces, conforme también al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior a fin de que se pueda resolver su situación jurídica y conforme a lo prescrito en la ley, ¿no? Miren, qué interesante, ¿no? Qué interesante porque ello es un derecho fundamental de las personas. A veces nosotros no lo podemos apreciar en su real dimensión, pero ¿qué tal si mañana lo perdemos? Yo creo que es un derecho inherente al derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, el derecho a recurrir, el derecho a que otros jueces, con otros criterios, que se supone conocen un poquito ligeramente más, puedan evaluar la situación jurídica del imputado, ¿no? Porque puede pasar que el propio juez está parcializado, como dijimos, ¿no? De repente el juez le tiene bronca al abogado, de repente el juez tiene ojeriza, para no decir de bronca, ojeriza a una de las partes procesales y puede que tome una decisión de esa naturaleza, ¿no? Aunque ahora les diré que ahora hay jueces que hay de una alta calidad moral, ética, profesional, laboral, jurisprudencial. Recurrir o estar en la Judicatura Nacional significa de un juez que está altamente preparado y está preparado para trabajar bajo presión. Y las decisiones judiciales que tiene que tomar tienen que ser de lo mejor, de la mayor calidad humana. ¿Por qué? Porque los jueces resuelven situaciones jurídicas relacionadas con la vida. Los jueces relacionan situaciones jurídicas relacionadas con la libertad. Los jueces resuelven casos relacionados con la propiedad. Los jueces resuelven casos relacionados con el tema de la intimidad, el tema de la dignidad humana. Entonces, imagínense estos bienes jurídicos tan preciados en los cuales el legislador ha concedido a los jueces que está en sus manos, estos bienes jurídicos relacionados pues con la libertad, con la vida, con el honor, con la dignidad, contra la intimidad, etcétera, que son valores inherentes a todos los seres humanos, sin los cuales no podríamos vivir en un mundo jurídico de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque hay derechos humanos tan arraigados, que son tan nuestros, que nadie, absolutamente nadie debería vulnerar.
Entonces también el derecho a la doble instancia es un derecho importantísimo. ¿Por qué? Porque una persona que se siente agraviada frente a la toma de una decisión judicial podría considerarla muy injusta la decisión. Y mejor vemos una segunda opinión de otros jueces con mayor experiencia que de repente podrían pensar de manera diferente. Entonces ahí está el derecho a la impugnación como doble instancia. Por eso, este derecho a la doble instancia reconoce de manera expresa que todo justiciable debe recurrir una sentencia que pone fin a la instancia, ¿no? Especialmente cuando esta es condenatoria. Ahora, ¿qué pasa si la sentencia es absolutoria? Bueno, también tenemos el caso que la parte civil, la parte agraviada, el procurador van a interponer recurso impugnativo de apelación porque también le agravia esa decisión. O sea, no solamente las sentencias de condena agravian a los imputados, sino también las absolutorias, en este caso a la parte agraviada o a la parte civil. Entonces, el derecho a recurrir es un derecho inherente a la pluralidad de instancias, ¿no? Que no implica un derecho del justiciable de recurrir todas y cada una de las resoluciones que se emitan al interior de un proceso, sino el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que este derecho de impugnación tiene que tener una configuración legal, tiene que tener presupuestos para los cuales recurrir, tiene que tener de alguna manera un derecho no absoluto, sino es un derecho relativo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha manifestado que si bien todas las personas en las cuales se le emite una decisión judicial pueden recurrir la sentencia por sentirse agraviado, ese derecho a recurrir no es absoluto, si no tiene restricciones. Bueno, como todo derecho. El derecho a la vida es absoluto, menos el derecho a la libertad. Y el derecho a recurrir tampoco es absoluto. Ahora, ¿por qué decimos que el derecho a recurrir no es de carácter absoluto? Por varias razones. La primera es de que para poder ejercer el derecho de la pluralidad de instancias, el abogado o el fiscal afectado con esa decisión judicial tiene que explicar motivos, razones, circunstancias y el agravio del punto controvertido, materia en la cual está apelando. Y por supuesto tiene que argumentar por qué razón le causa agravio esa resolución judicial. Entonces aquí está su primer, digamos, parante, su primera restricción. Tiene el derecho a la pluralidad de instancias. El legislador ha dicho al litigante, le ha dicho, tú recurrir una sentencia si estás en desacuerdo, porque el superior podría revocarla, anularla o confirmarla. Si puedes hacerlo, ¿es un derecho natural? Sí. ¿Es un derecho que pertenece a los justiciables afectados? Sí, es un derecho. ¿Es un derecho constitucional? Sí. ¿Es un derecho humano? Sí. Pero, dice el legislador, no es un derecho absoluto. Tú para poder ejercitarlo tienes que tener algunos presupuestos. O sea, no basta apelar por apelar. No, por supuesto que no, porque si no te declaran inadmisible. Y tú no puedes recurrir al tribunal en queja diciendo, si bien la Constitución me garantiza mi derecho a recurrir, yo he apelado, pero lamentablemente no me han concedido el derecho de apelación. Sí, pues está bien, porque el derecho de apelar es relativo porque no has ejercido el derecho de la motivación de ese requerimiento de apelación. Miren, por ejemplo, y aquí entra un tema, ya para ir concluyendo, les he presentado, tenemos cerca de 65 diapositivas y apenas vamos, creo que por la octava novena. Pero igual, se las dejo a ustedes para que las puedan revisar en casa. Es bastante rica esta información que nos proporciona el doctor Jorge Rosayataco. Entonces, miren, es importante que este derecho a recurrir no es absoluto, sino es de carácter relativo. ¿Por qué? Porque, miren, se han presentado casos en los cuales estamos frente a una audiencia, digamos, a ver, voy a presentarle dos casos. Un caso que estamos frente a una audiencia de un incidente, por ejemplo, de prisión preventiva, y otro estamos frente a un juicio oral en la cual el juez está dictando la sentencia. Entonces tenemos una audiencia de auto, que se emite un auto, y una audiencia en la cual se va a emitir una sentencia. A ver, ¿cómo se podría ejercer el derecho de apelación? Miren, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que los autos y las sentencias son susceptibles de apelación, pueden ser apeladas, pero tiene que haber agravios, tiene que haber una motivación, tiene que haber presupuestos y tiene que explicar por qué se está apelando. ¿Y cuál es tu pretensión impugnatoria? ¿Qué quieres? ¿Revocatoria? ¿Qué quieres? ¿Nulidad de la decisión judicial? En otras palabras, ¿qué quieres tú, apelante? ¿Quieres que esa sentencia sea declarada nula
o quieres que esa sentencia sea declarada, sea revocada. Hay que explicar cuál es la razón por la cual estás apelando. Muy bien. Entonces, pero cuando estás tú en plena audiencia y el juez está emitiendo, digamos, primero, en una audiencia de auto, en un incidente en el cual el juez está emitiendo un auto interlocutorio, una vez que termina el juez, vamos a suponer que declara fundada el requerimiento de prisión preventiva, él impone 7 meses de medida cautelar. Correcto. Entonces se presenta dos cosas. Uno, el abogado del imputado se le va a preguntar, ¿usted está conforme con la decisión? Primero al fiscal, ¿no? ¿Usted está conforme? Obviamente el fiscal va a decir sí, pero si el fiscal pidió 18 meses y le dieron 7, puede que interponga recurso de apelación. Pero en este caso pidió 9 y le dieron 7, entonces se le pregunta al abogado defensor, señor abogado, ¿usted está conforme con la decisión que acaba de escuchar? Entonces, es primer punto. ¿Qué es lo que tiene que decir el abogado? El abogado, miren, y esto es importante lo que le voy a decir, tiene que decir sí, a viva voz, si está en desacuerdo, sí, interpongo mi recurso de apelación y dentro del plazo legal voy a motivar, voy a explicar mis agravios para que se me concedan y luego los actuados se eleven al superior. O sea, es importante que a viva voz se diga sí, apelo. Ese mismo hecho, una audiencia de sentencia. Muy bien, se emite la sentencia y a Juan Pérez se le sentencia a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de robo agravado, perdón, por delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Le preguntan al fiscal, señor fiscal, ¿usted está de acuerdo? Sí, estoy conforme, dice el fiscal. Señor abogado, ¿usted está conforme? Y el abogado tiene que decir a viva voz, recuerden, a viva voz tiene que decir sí, apelo. Y luego, dentro de los 5 días, fundamentaré mis agravios. Muy bien, expuesto así el caso, me parece sencillo. Pero miren, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que cuando se trata de audiencias de incidentes o de autos, el abogado tiene que decir a viva voz apelo. No se le va a conceder apelación si es que el abogado dice, me reservo el derecho, como algunos dicen. Señor abogado, ¿usted está conforme con la decisión que hemos tomado, 7 meses de prisión preventiva? El abogado dice, no, me reservo el derecho, yo luego voy a conversar con mi patrocinado y luego por escrito le voy a decir, ese tipo de intervención que hace el abogado, al momento que sea al día siguiente, vamos a suponer que interpone el recurso de apelación dentro de los 3 días, apela por escrito, o sea, fundamenta la apelación por escrito, ese, ese escrito de apelación, cuando el juez lo va a examinar, tengan la plena seguridad que el juez se lo va a declarar inadmisible. ¿Por qué? Porque como son autos interlocutorios, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que la apelación tiene que ser a viva voz, tiene que ser sí, apelo, y después puede fundamentar sus agravios dentro de los 3 días. No puede decir, me reservo. Si se reserva, significa que no ha apelado, y en consecuencia la decisión del juez va a quedar consentida y ejecutoriada. En cambio, para el otro caso de las sentencias, si el abogado se le corre tras lado y se le pregunta, señor abogado, ¿usted está conforme con la sentencia condenatoria? El abogado, vamos a suponer que diga, me reservo el derecho, ese reserva de derecho sí es válido. ¿Por qué? Porque tiene 5 días para poder interponer el recurso de apelación. O sea, el Tribunal Constitucional ha sido, digamos, más concesivo para sentencias que de autos. ¿Por qué? Por sentencia. Porque sentencia hay que tener, no, no basta con la escucha de la lectura de sentencia, sino basta con el documento que tiene que hacerse, ¿no? Para poder cada uno de ellos expresar los agravios. Pero además, ha establecido 5 días para poder interponer el recurso apelativo, impugnativo de apelación. En cambio, para autos son 3, pero para autos ha dicho que a viva voz tiene que indicar el derecho de que va a recurrir. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que expresar su desacuerdo. Si le están imponiendo 9 meses o 7 meses de prisión preventiva a su imputado, no va a decir, pues voy a consultar, que está de acuerdo. No, tiene que apelar. Y tiene que decir apelo, porque de lo contrario se corre el riesgo de que es declarado inadmisible su recurso. Pero no así opera para los casos de sentencia. Los tribunos han indicado que para casos de sentencia no opera esta viva voz, si no puede ser me reservo. ¿Por qué? Porque es materia de que hay que leer primero la sentencia y hay que coordinar con el imputado para poder saber cuál va a ser la estrategia de los términos en los cuales se va a interponer el recurso impugnativo de apelación. ¿Correcto? Entonces hay que tenerlo en cuenta
para los efectos de que se pueda realizar este tipo de apelaciones cuando el caso lo requiera. ¿Qué más? El derecho a acceso a los recursos, o sea, es un derecho de configuración legal, que duda cabe, ¿no? Porque corresponde al legislador crearlo, establece los requisitos que se debe cumplir para que estos sean admitidos, además de prefigurar o el procedimiento que se debe seguir. O sea, su contenido constitucional protegido garantiza que no se establezca y aplique condiciones de acceso que tengan propósito de disuadir, entorpecer o impedir irrazonablemente y de manera desproporcionada su ejercicio. No, el legislador ha dicho, tú si quieres apelar, sea ordenado, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que tú como abogado has conocido todo el trayecto de la audiencia, de un incidente o todo el trayecto de la audiencia de juicio oral y sabes tu teoría del caso y sabes si el juez al momento de una decisión te va a perjudicar o te va a favorecer. Si te perjudica, lo que correspondería es apelar, ¿no? Entonces, pero esa apelación, evidentemente de configuración legal, importa que tiene que cumplir con algunos presupuestos para poder hacerlo. Por eso les decía, el derecho a recurrir no es un derecho absoluto, sino es un derecho relativo en la cual el abogado tiene que apelar la decisión judicial y al momento de la apelación tiene que estudiar científicamente la sentencia punto por punto, párrafo por párrafo, línea por línea, por qué está apelando. Y no hay que hacerlo por rapidito, no, hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si ustedes saben de la teoría del caso, saben de la importancia y que consideran que su patrocinado es inocente de los hechos, hay que lucharla, hay que poner temperamento, hay que poner talento y hay que poner pasión en el ejercicio del cargo de la defensa. A fin de que tener la esperanza de que el superior en grado podría revocar la decisión judicial o declararla nula para que un nuevo juez, a través de un nuevo proceso, reexamine los actuados y de repente de diferente criterio y pueda tener otra decisión conforme a los intereses de la defensa. ¿A dónde quiero llegar, estimados amigos? Quiero llegar en el sentido de que el ejercicio del derecho y el acceso a los recursos es un derecho de carácter fundamental, es un derecho de carácter constitucional porque directamente supone la utilización de los mecanismos que ha diseñado normativamente el legislador y porque además los justiciables pueden cuestionar las diversas resoluciones expedidas por el órgano jurisdiccional y ello pasará a analizar, por supuesto, las pretensiones que el caso requiere para poder poner fin a la instancia respecto a un tema determinado. Yo creo que este es muy importante para los efectos de que ustedes lo tengan en cuenta al momento de poder hacerlo. Yo creo que también es importante porque una vez que se interpone el recurso de apelación, es admitido por el juzgado, digamos, de primera instancia y al mismo tiempo es elevado a la sala también ejerce otro control de admisibilidad y luego después habilita día y hora para poder hacer la audiencia de apelación de auto o también la audiencia de apelación de sentencia, que es lo que nos ha faltado, por supuesto, poder explicar, porque hay un montón de cosas de poder realizar en esta teoría general de la impugnación, que como les dije, soy partidario que debería convertirse en una etapa procesal del sistema procesal penal acusatorio, porque es un estadio muy importante en la cual se puede jugar una final de un juez que de repente tomó una decisión injusta y que es necesario que el superior pueda reparar, entre comillas, ese agravio producido contra el propio imputado. Y finalmente, estimados amigos, quiero participarle de que detrás de una decisión judicial hay un drama humano. O sea, no basta que el juez pueda condenar o no basta que el juez pueda absolver. El juez merece, por supuesto, ser un juez altamente humano. El juez debe ser un hombre altamente competitivo para que la toma de decisión no sea cualquier toma que va a realizar, sino definitivamente tiene que ser una decisión muy apegada a derecho, porque la responsabilidad que tienen los jueces es alta dentro de un sistema de justicia. Porque en alguna oportunidad el doctor Domingo Cerrada, cuando escribió Memorias de un juez, decía que, por ejemplo, cuatro cosas deberían tener los jueces como atributo principal. Uno, escuchar cortésmente. Dos, contestar sabiamente. Tres, considerar todo sobriamente, pero sobre todo, decidir
imparcialmente. Y dentro de esa toma de decisión tiene que ser completamente motivada, es decir, una decisión suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho. Y finalmente, estimados amigos, la grandeza de una nación reposa sobre la idea que se hayan formado los magistrados de su misión y de la hora en que les ha tocado vivir. Pero además considero que la grandeza de una nación reposa sobre la confianza que tengan los ciudadanos y el pueblo peruano en la rectitud e integridad de los señores magistrados en el momento más difícil que tienen los magistrados, en el momento de la toma de la decisión. Por eso Séneca, emulando al gran Jesús, decía, ¿cuántas veces un juez debe pensar para tomar una decisión contra un imputado? Y Séneca respondió y decía 49 veces 7. Muy bien, gracias amigos por esta oportunidad que me han permitido dirigirme a vuestros hogares, a vuestra casa, para poder conversar sobre un tema tan importante como es la teoría jurídica de la impugnación. Espero hayan comprendido, espero sea de utilidad para su trabajo práctico y por supuesto me veré enormemente satisfecho si ustedes comienzan a poner en práctica las humildes ideas que este servidor ha realizado a través de Jurispe. Muchas gracias por la oportunidad que me permiten estar con cada uno de ustedes. Bien, doctor Edín, muchísimas gracias a usted. Más bien, una clase muy interesante que se ha podido desarrollar por parte de Juris.p y como lo menciono, ha tenido esa rigurosidad académica que le caracteriza a cada una de sus clases y más aún de sus participaciones académicas que siempre viene vislumbrándonos dentro de la comunidad jurídica. Felicitarlo desde esta tribuna, doctor, pero más aún formularle las preguntas pertinentes que nos están formulando dentro del chat. Nos dicen, doctor, muy buenas noches. Por favor, ¿podría dar 3 ejemplos en los que se aprecien que un ciudadano peruano ejerce el control sobre los jueces y a partir de ello el juez modifique su accionar? ¿Podría comentarnos, por favor, doctor? Claro que sí, claro que sí. Es importante de que, por ejemplo, ¿qué pasaría si un juez emite una decisión judicial y no ha ejercido un control de legalidad frente a una toma de decisión? Yo creo que ahí habría que interponer un recurso impugnativo de apelación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos frente a un caso de violación sexual de menor de edad? ¿Correcto? Un caso de violación de menor de edad. Pero resulta que el imputado es una persona que tiene responsabilidad y en consecuencia tener alguna bonificación procesal. Pero sin embargo el artículo 22, segundo párrafo del Código Penal, establece que se encuentran exceptuados para aquellas personas, por ejemplo, entre otros los delitos de violación sexual, que no les alcanza ningún tipo de bonificación a pesar de tener responsabilidad restringida. Entonces, algunos jueces se han decantado que, por ejemplo, sí les corresponde la bonificación por responsabilidad restringida, pero algunos no. Entonces, yo creo que si el juez no ejerce un control de legalidad respecto a una decisión o de a un marco normativo, yo creo que estamos frente a aquellos jueces Júpiter, denominados jueces bocas de la ley. Yo creo que los jueces tienen que ejercer un control constitucional porque a veces las normas pueden ser injustas e incompatibles con la norma suprema y jurídica del Estado, que es la Constitución. Hay que preferir la Constitución porque, digamos, este artículo puede vulnerar la norma de igualdad, la ley de los procesados. Para unos sí, para otros no. Entonces muchos jueces se decantan porque debería alcanzarle una bonificación procesal respecto a la responsabilidad restringida. Entonces son casos en los cuales la comunidad, los justiciables, ejercen un control de legalidad sobre las decisiones judiciales. Entonces hay jueces que ejercen el control de legalidad, otros jueces no, son bocas de la ley. Entonces frente a esa toma de decisión y al caso concreto, yo creo que habría que aplicar la jurisprudencia, habría que aplicar los acuerdos plenarios, habría que aplicar los acuerdos casatorios en materia penal para poder tomar una decisión lo más justa posible. No estamos pensando en crear impunidad dentro de la situación de los delitos que se están cometiendo. ¿Qué duda cabe? Hay que perseguir la comisión de los delitos y hay que castigarla, pero consideramos que hay dos decisiones, dos actitudes en las cuales los jueces al momento de emitir una decisión deben tener en cuenta. Uno, no generar impunidad frente a un caso concreto de inseguridad ciudadana y deben ser muy rigurosos frente a un tema de legalidad e imponer la pena que realmente corresponde a una persona como un sujeto que ha violado a una menor. Y dos, los jueces yo creo que tampoco deben ser arbitrarios, ¿no? Impunidad y arbitrariedad
son dos términos de los cuales los jueces deberían excluirlo de su accionar. No jueces arbitrarios ni abusivos, ni tampoco jueces que generen la impunidad. Yo creo que dentro de esta perspectiva, un recurso de apelación bien podría ser sustentado para que los jueces de segunda o tercera instancia podrían merituarlo y es probable que podrían darle la razón. Bien, doctor. Acá nos hacen otra pregunta por el WhatsApp y nos dicen, doctor, sabemos que siempre hay vulneración en el plazo razonable al momento de poder admitir un recurso de apelación ante la Corte Suprema u ante otra instancia. Tenemos que tener en consideración que pasa un control de admisibilidad. ¿Cree usted que a veces es un problema tanto por los especialistas al no entender o no encontrarse totalmente capacitados? ¿O cree usted que es un problema del sistema por los plazos que algunas veces son excesivos? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que, en honor a la verdad, muchas veces cuando se emite una decisión judicial como una sentencia de condena y se interpone recurso de apelación, viene primero el control de legalidad por parte del mismo órgano jurisdiccional que emitió la decisión. Ahí yo creo que rápido los plazos para poder conceder la apelación. Claro, hay órganos jurisdiccionales que se demoran en remitir los actuados al superior. ¿Por qué? Porque sucede que ahora el legislador ha establecido que se puede leer solamente el fallo o el sentido de la decisión judicial, pero se ha detectado por parte de los órganos de control que son pocos los jueces que de alguna otra manera no redactan la integridad de la resolución judicial dentro del plazo de 10 días. Y se han detectado jueces que después de 1, 2, 3, 4, 5 meses recién han redactado la sentencia en su integridad, pero ya la emitieron solamente como decisión. Y entonces, claro, han pasado varios meses y recién redacta la sentencia, concede la apelación y sube a la sala pues con algunos meses de retraso. Y después la sala hace otro control de legalidad y luego después notifica a las partes para saber si se van a interponer u ofrecer nuevos medios probatorios y después, de acuerdo a la agenda de la propia sala, se va a convocar a una audiencia de apelación de sentencia o audiencia de vista. Eso origina de alguna manera cierto retraso y podría atentar contra el plazo razonable. Y lo propio podríamos decir frente a los recursos de casación. Por ejemplo, si ustedes han presentado recursos de casación por todo a nivel nacional que llegan a la Corte Suprema, miren cuántos casos tiene. Y para poder que se vea si es que procede o no el recurso de casación y para poder habilitar día y hora para la fecha que se pueda sustanciar el tema de fondo, a veces pasan mucho más veces. Entonces, eso origina cierta dilación que no es indebida, pero sí a veces retraso dentro del proceso, lo cual a veces atenta contra el plazo razonable. Entonces, yo creo que lo correcto es de que habría que ajustar un poco los términos. ¿Por qué? Porque si alguien interpone recurso de apelación que está en desacuerdo con la sentencia, lo que quiere, lo más quiere es que se resuelva su situación jurídica cuanto antes. Por ejemplo, si ustedes van al penal y encuentran a un interno procesado, dice, caray, ¿por qué estás aquí? Pues bueno, estoy por el delito de robo agravado y me han puesto 9 meses de prisión preventiva. Entonces, ese imputado lo que más quiere es que se resuelva su situación jurídica para saber cuánto le puede poner el juzgado. Ya, ¿cuánto le va a poner? 9, 10, 5, o más años, o de lo contrario lo absuelven. O sea, lo importante es que hay que dar una respuesta por parte del Sistema Nacional de Justicia para saber que los internos sepan cuánto tiempo van a permanecer dentro del establecimiento penitenciario. ¿Se van a quedar o se van a ir a su casa? O de repente para que puedan plantear alguna medida alternativa a la pena efectiva o a la medida cautelar de prisión preventiva. Creo que los tiempos deben ser razonables, proporcionales y desde luego que no se debe atentar contra el plazo razonable y que no existan dilaciones indebidas en un proceso penal. Bien, doctor. Doctor, aquí hay otra pregunta que nos dicen, doctora Katiuska nos dice, doctor, buenas noches. Si un recurso de apelación es declarado inadmisible en audiencia de apelación por incongruencia del apelante y su abogado, ¿dicho auto o sentencia se declara ejecutoriada o se puede consentir al ser inadmitido en la apelación? Bueno, gracias, Catuja, por la pregunta. Cuando el órgano jurisdiccional declara inadmisible el recurso de apelación, lo ha rechazado, queda un último recurso adicional. Puedes interponer un recurso de queja. Por ejemplo, se han presentado casos en los cuales, por ejemplo, algunos abogados han estado presentes en la audiencia de lectura de sentencia y han presentado recurso impugnativo de apelación y después lo han presentado, digamos, son 5 días y lo han presentado al sexto día. Entonces ya, pues ese recurso es declarado inadmisible por extemporáneo. Pero algunos han presentado el recurso al sexto día porque al día siguiente el órgano jurisdiccional
le dio el audio y video para que el abogado pueda sustentar el recurso de apelación. Entonces, también, ¿no? Declarado inadmisible porque la Corte Suprema ha dejado sentado que la presentación del audio, el video, no significa que no sea el cómputo del plazo de los 5 días, porque el abogado escuchó en su integridad la resolución judicial de manera oral y entonces está en posibilidades de poder efectivamente interponer recursos de apelación independientemente de la solicitud de audio o video que quería presentar. O otro caso es de que algunos dicen, mira, ¿sabes qué? No me han notificado mi domicilio real, porque ahora el Tribunal Constitucional ha manifestado que todas las sentencias comienzan a correr desde el día en que le notifican en el domicilio real del sentenciado. Y a partir de ahí puede interponer el recurso impugnativo de apelación. Entonces, yo creo que también ahí va los 5 días. Y otro del principal problema es que, ¿cuál de las notificaciones es más válida? ¿La notificación que se le hace al abogado, la notificación que se le hace al imputado o la notificación electrónica que se le hace a las partes, ¿no? Entonces, ahí viene también el problema para hacer el cómputo de poder admitir o no una decisión judicial, ¿no? Para los efectos de saber si se le concede la apelación o no se le concede. Porque recuerden que todo concesorio de apelación tiene que regirse bajo el principio de legalidad, es decir, de respetar los plazos de interposición de la apelación. Recuerden, 5 días de plazo para la interposición del recurso de apelación para sentencias y 3 días para el caso de interposición de recurso de apelación de autos. Pero pregunta de examen, a propósito del PROFA. ¿Y cuánto es el plazo para interposición de recursos de apelación para procesos inmediatos, para sentencias de casos de procesos inmediatos? ¿Son 5 como sentencia o 3 como auto? El legislador ha indicado que en este caso son 3, por si acaso, ¿ya? 3 días para poder interponer recursos de apelación de sentencia de procesos inmediatos. Muy bien, y eso pues se responde de que hay que realizar buenas prácticas procesales, hay que comportarse bien, de buena fe, para los efectos de interponer recursos de apelación. A veces suele pasar que algunos abogados no apelan porque no llegaron a un buen término económico con su patrocinado. Entonces yo creo que eso podría quedar, si bien es importante, en un segundo plano. ¿Por qué? Porque de repente el abogado le notifica la decisión judicial y a veces no ha tenido la oportunidad de conversar con su patrocinado o no llegar a buenos términos. Puede interponer recursos de apelación, independientemente de, puede hacerlo y luego después pueden arreglar ya para la segunda instancia. Pero lo importante es que el abogado, como tiene un término perentorio para poder apelar, tiene que hacerlo porque él conoce de manera técnica la prosecución del proceso, ¿no? Independientemente, por supuesto, del tema de honorarios profesionales. Muy bien, Marcelo, ¿alguna otra pregunta? Con el mayor gusto. Sí, doctor, aquí hay otra pregunta dentro del chat que nos dicen y nos dicen dentro del WhatsApp lo siguiente. Doctor, felicitarlo por la clase del día de hoy. Doctor, la apelación de un auto que declara improcedente una excepción, ¿el plazo rige desde que se notificó el abogado dicha resolución de improcedencia o desde qué momento? A ver, ¿de qué tipo de excepciones? Excepción de improcedencia de acción, nos dice acá el Ya, colega. ahí habría que ver dos cosas. Por ejemplo, nosotros en la sala que presido tenemos criterios diferentes, ¿no? En el sentido que una cosa es que se plantea una excepción dentro de la etapa intermedia y se resuelve como acto interlocutorio en plena audiencia que es emitida la decisión, y otra es que también la decisión se emite por despacho, ¿no? Entonces, si se emite por despacho y es notificada, ¿cuántos días tenemos para apelar? Y si es que esta se interpone se dispone en una audiencia y se declara fundada o improcedente la excepción de improcedencia de acción. En materia de apelación, ¿cuántos días se puede correr? Entonces, conforme dijimos, son 3 días, si es un auto judicial, pero al mismo tiempo tiene que, a viva voz, decirse que se interpone recurso de apelación. Es más, si hubiera el caso, si han escuchado la resolución, hay algunos abogados que interponen recursos de apelación y en el mismo acto apelan, o sea, fundamentan la apelación. También es una forma viable de poder hacerlo, lo que demuestra pues bastante expertise del abogado para poder hacerlo porque logró apreciar los agravios que le produce la resolución de procedencia de la excepción. Pero otros dicen, yo apelo y tengo los 3 días para poder apelar. La discrepancia que nosotros hemos tenido en la sala es de que, por ejemplo, cuando se interpone recurso de apelación de las excepciones de improcedencia de acción, cuando estas son notificadas por despacho, mis colegas han indicado que no procede, ¿no? No procede, se declara inadmisible la apelación.
Yo considero que no. Tanto en audiencia como notificada la resolución judicial, considero que el derecho a doble instancia es un derecho de carácter constitucional y debe concederse la apelación siempre y cuando cumpla con los requisitos para que el superior en grado pueda reevaluar la decisión que ha tomado el juez de la investigación preparatoria. Bien, doctor, ahora tenemos la última pregunta que nos están formulando y nos dicen, doctor Edín, buenas noches. Le saluda el abogado Muñoz Moreno desde Huaraz, felicitarlo por su didáctica exposición. Tengo una inquietud. ¿Es correcto que la Sala de Apelaciones, reformando la resolución que declaró fundada el sobreseimiento, declara infundada el pedido de sobreseimiento, pese a que el Ministerio Público no apeló y la parte civil solo puede recurrir solo respecto al objeto civil? Gracias por su absolución. A ver, vamos a ver, aquí lo tengo. A ver, me dice sí, doctor Edín, buenas noches, le saluda el abogado Muñoz Moreno desde Huaraz. Felicitarlo por su didáctica exposición. Tengo una inquietud. ¿Es correcto que la sala de apelaciones, reformando la resolución que declaró fundada el sobreseimiento, declara infundado el pedido de sobreseimiento, pese a que el Ministerio Público no apeló y la parte civil solo puede recurrir solo respecto al objeto civil? Gracias por su... Correcto. A ver, miren, aquí hay un tema también bastante recurrente, doctor Muñoz. Míreme, cuando tenemos, por ejemplo, una resolución que declara fundado el sobreseimiento planteado por el Ministerio Público y este es apelado por la parte civil, la pregunta es, ¿está facultado realmente el procurador o el actor civil de poder apelar si ya no existe lo que se llama el principio acusatorio? Ahí viene la primera cuestión. Segundo, se concede apelación y la sala, desde luego, habilita día y hora para realizar la audiencia de apelación de vista. Entonces, aquí suceden dos cosas. Uno, que el Ministerio Público puede que se pronuncie por la conformidad o la doble conformidad del sobreseimiento porque ha sido su fiscal provincial en que ha planteado el requerimiento y ha sido amparado por el juez. Entonces, el fiscal superior puede que esté de acuerdo con ese sobreseimiento y en consecuencia se produce una doble conformidad y al haber doble conformidad se cae el principio acusatorio y en consecuencia queda sobreseída la causa. Porque no podemos seguir continuando con el proceso porque la pretensión del actor civil no tiene una pretensión penal, sino una pretensión resarcitoria. Entonces aquí viene otro gran tema. Un tema de sobreseimiento, también se puede ordenar el pago de una reparación civil. Aquí es un gran temón. Claro, así como el Código Procesal Penal establece que se puede absolver y sobreseer la causa, pero al mismo tiempo se puede plantear un resarcimiento económico, en este caso sí se podría hacer, pero siempre y cuando habría habido un debate previo o un requerimiento para poder saber sobre qué pretensión podríamos tener. Y retomando a la pregunta, ¿qué pasaría? ¿La sala está habilitada para poder reformar, o mejor dicho, revocar la decisión que declara fundado el sobreseimiento y disponer que el fiscal superior ratifique o rectifique al fiscal provincial para los efectos de emitir un requerimiento de carácter acusatorio? La respuesta es sí. ¿En qué caso? Solamente cuando se afecta debidamente derecho fundamental, cuando se afecta la garantía constitucional del debido proceso, cuando se ve claramente que se está sobreseyendo una causa, pero realmente el hecho es típico, cuando se ha individualizado el presunto autor. Entonces, frente a hechos sumamente graves, yo creo que sí podríamos revocar o anular la decisión del juez que declara fundada el sobreseimiento porque se ha afectado gravemente la garantía constitucional del debido proceso. Pero en la mayoría de los casos que nosotros hemos visto, siempre si hay una doble conformidad por parte del Ministerio Público, sobre todo en casos de usurpación, generalmente hemos confirmado la resolución porque a veces suele pasar que la vía apropiada para poder plantear una usurpación no es la vía penal, sino la vía civil y en consecuencia que allí se pronuncien sobre la posesión y la propiedad respecto a este delito. Entonces consideramos de que habría que pronunciarse sobre la doble conformidad y en consecuencia pronunciarnos sobre el archivo definitivo de la presente causa porque se ha quedado sin sustento el principio acusatorio que es propio del representante del Ministerio Público. Bien, doctor. Doctor, ahora tenemos la última pregunta acá que nos formulan y nos dicen, doctor,
Si el imputado es sentenciado y no cumple sus sanciones y presentas un recurso de embargo de bienes de los terceros responsables y el juzgado nos da una respuesta improcedente aduciendo que no están constituidos los agraviados en actor civil, frente a estos casos, ¿qué medidas se debe de tomar? A ver, si el imputado es sentenciado, correcto, tenemos un sentenciado y no cumple sus sanciones, estamos hablando de regla de conducta, entiendo, ¿no? Y presenta un recurso de embargo de bienes de los terceros responsables. Y el juzgado nos da una respuesta improcedente, aduciendo que no están constituidos los agraviados en actor civil. Aquí hay un tema también grande. Uno, de que frente a casos, por ejemplo, de un sentenciado, lo correcto es de que en ejecución de sentencia se plantee un embargo en cualquiera de las modalidades. Pero también podríamos tener un tercero civil, que frente a la precariedad económica que tiene el sentenciado, el tercero civil puede cumplir con el pago del embargo para los efectos de que se le haga efectivo al actor civil. Yo creo que no hay ningún problema acá. Pero el problema se presenta, ¿qué pasaría si se presenta un requerimiento de embargo o de ejecución de embargo de manera definitiva si el agraviado no se ha constituido como actor civil? Aquí tenemos un gran problema. Si bien es cierto, el agraviado puede interponer recursos de apelación frente a una sentencia condenatoria y también a un sobreseimiento, pero es solamente para eso. ¿Cuál es la diferencia entre un agraviado y un actor civil? Que el agraviado solo es víctima de un proceso penal que puede interponer un recurso de apelación, pero no le faculta para poder continuar con la prosecución de todos los mecanismos recursales que el caso requiere hasta el cumplimiento del pago de la reparación civil. Yo creo que allí me parece que el legislador diferencia claramente el actor civil con el agraviado. El agraviado no tiene muchos privilegios procesales para continuar hasta que el sentenciado o el tercero civil cumpla con el pago de la reparación civil. En cambio, el actor civil sí puede continuar hasta el final porque él está legitimado para poder hacerlo y porque además se ha constituido como actor civil y ha demostrado cuál ha sido el agravio y el juzgado le ha concedido el monto de la reparación civil que el imputado o el actor civil debería pagar. Sin embargo, si el agraviado no está constituido, pues en este caso muchos jueces consideran que no está legitimado y en consecuencia la pretensión no podría prosperar. Pero sí creo que de alguna u otra manera habría que buscar un mecanismo para que los agraviados no constituidos como autor civil de alguna manera también logren justicia, que como decía, la etapa de ejecución penal es la etapa también más importante de todas las etapas procesales. Bien, doctor Edin, acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas que nos han formulado. Agradecerle nuevamente su participación, una clase muy impecable y con una rigurosidad académica excelente, y de igual forma desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional, como viene siempre realizándolo en la actualidad. De igual forma, desearle que siempre venga a poder acompañarnos desde ya a juris.p, su casa, y de igual forma también poder seguir compartiendo estos espacios académicos que nos permiten forjar una rigurosidad académica de entendimiento, pero más aún de capacitación constante. Palabras finales de su parte, por favor, doctor Edwin. Muchas gracias, Marcelo, por esta oportunidad que nos permiten. Es la primera ponencia que estoy dictando en este año. Espero que sean muchas en el transcurso del mismo. Y la verdad que me voy muy contento porque también encuentro un público bastante riguroso, académicamente preocupado por la situación que vivimos en el país. Y qué mejor que los actores procesales, como somos los abogados, los jueces, los fiscales, creo que tenemos una participación muy importante, primero para garantizar la independencia del Poder Judicial, consolidar el Estado constitucional de derecho y también nuestro orden democrático. Pero quiero resaltar el importante papel que desarrollan los abogados defensores. Si queremos el respeto de los jueces a nuestras instituciones jurídicas, como el Poder Judicial, debemos tener instituciones fortalecidas. No busquemos necesariamente ser amigos de los jueces, sino creo que lo más importante es producir el respeto de los jueces. Y ese respeto de los jueces se va a producir cuando tengamos buenos abogados, bien capacitados, que evidentemente puedan defender su teoría del caso, aunque no tengan la razón, pero defenderla con argumentos. Y creo que dentro de estas perspectivas, yo creo que vamos a consolidar nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, porque al final, ¿quiénes son los abogados? ¿Cuál es la participación en estos momentos que los abogados tienen en nuestra justicia? Yo creo que a decir del doctor David Panta, él decía una oportunidad que los abogados litigantes son los cirujanos del derecho, son los que operan a diario, son los que ven la mejor forma
de respetar o interpretar la ley. Son aquellas personas que convierten en la norma que ayudará a la recuperación del paciente que se llama imputado. Los abogados litigantes son eso, son gestores de decisiones, son seres humanos que dedican su vida a convencer a otros seres humanos que se llaman jueces y al mismo tiempo que ingresan a planes psicológicos en conocer el pensamiento del juez para poder ejercer un buen argumento. Los abogados litigantes son esos, un artista del derecho, porque su bisturí es el fundamento y sus manos y su palabra las fuentes del derecho. Muchas gracias, estimados amigos. Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Miles de bendiciones y que Dios los bendiga en todo momento. Muchas gracias.